Luis Enrique Arismendi me dice: muchos en Twitter se defendieron esta semana porque les dijeron que al drogarse financia el crimen organizado. Yo llevo diciéndolo 30 años, 40 años probablemente. Y hace 40 años, cuando yo tenía 31, no era tan terrible, ¿no? O sea, el crimen organizado era el que vendía droguita y el que plantaba un poco y tal. No era un problema de seguridad nacional, pero yo sí lo decía, siempre lo dije. Uno de los motivos de mi rechazo a las drogas es, entre otros, obviamente, no me gusta que les cocinen el cerebro a nadie, pero sobre todo la falta de responsabilidad del consumidor al no darse cuenta de que está financiando precisamente el narcotráfico. Esa es mi opinión, siempre lo ha sido. Muchos se pusieron a defender su consumo de mota diciendo que el aguacate y el limón también financian a la delincuencia organizada. No es lo mismo, ¿no? El aguacate y el limón son productores que están siendo chantajeados, exaccionados brutalmente, que tienen derecho a vivir, ¿no? Tienen derecho a su actividad legítima, que es la venta de aguacate, limón y muchas cosas más. Pero la droga no. La droga directamente beneficia a los que tienen el negocio de destruirle la vida a otros. Es que no se necesita mucho.